¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estoy aquí en pantalla para una entrevista distinta porque es con Patricio Ulloa, Hanson, nuestro comentarista habitual que ha estado viajando tanto que le dije, Patricio, donde te encuentres, vamos a hacer 3 temas de un viaje. Y él me dijo, ya, él es el que elige los temas de conversación porque es nuestro comentarista, ¿no? Así que, Patricio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Luis Alberto? Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes de ATV y que nos siguen a través de las diversas plataformas multimediales. Patricio, bueno, acá yo ya decía, ¿no? Son 3 temas en uno. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar, señora, señor? El primero, que la pauta me la ha preparado nuestro comentarista, él es el experto, la acusación constitucional a los ministros de la Corte Suprema, Patricio. ¿Qué tema? Bueno, ¿Ah? ¿Qué tema, sí, por favor? así es. Lo que pasa es que esto demuestra una vez más que estamos en una crisis política profunda. Y hablo de crisis política, si bien quienes son acusados constitucionalmente son 3 ministros de la Corte Suprema, en concreto Jean-Pierre Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, porque el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema lo hace el Senado. Entonces, hoy día hay acusaciones constitucionales por notable abandono de deberes, acusación que se formula en la Cámara de Diputados y que de prosperar tiene que contar con la mayoría de los diputados presentes para que se pronuncie el Senado en un plazo de 30 días y para lo cual, si la acusación se confirma, debe contar con la mayoría de los senadores en ejercicio y cuyo efecto implica primeramente la cesación del cargo, la prohibición de desempeñarse en cargos públicos de elección popular o no por 5 años y que además los antecedentes puedan ser derivados a los tribunales de justicia. Estas acusaciones constitucionales dicen relación, en el caso del expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por eventuales tráficos de influencia, en el caso de Pierre Matus, por estar vinculado con el caso Audio, el caso Hermosilla, por haber sido de alguna manera su cargo gestionado por el cuestionado jurista penal, y en el caso de Ángela Vivanco, derechamente por haber influido en determinados nombramientos o haber anticipado parte de contenidos de fallos en los cuales ella debía concurrir y por lo tanto con una gravedad de todos conocida. ¿Qué se Pa- puede esperar de esto? Probablemente que haya mayorías políticas para que prosperen estas acusaciones, pero digámoslo, estas acusaciones no resuelven la crisis política del Poder Judicial, no resuelven la crisis política en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, mm. y es de esperar que esto sea una opción, una posibilidad de mejorar estos mecanismos de designación, de deliberación y principalmente de que funcione la justicia en Chile. Patricio, qué importante lo que tú acabas de comentar, porque aquí no solo se afecta a ellos mismos, sino que se afecta con esas decisiones de elección, pero no sé si de que fueron elegidos, pero en el fondo lo que hicieron, porque por eso están en lo que están, ¿no? Eh, ¿Esto afecta, te pregunto, a las chilenas y chilenos? Eh, por supuesto que afecta primero a la fe pública, porque estamos hablando que la Corte Suprema es la instancia final de justicia en caso de los juicios, sean estos civiles, penales, incluso de connotación administrativa. Y por lo tanto, lo que uno espera del Poder Judicial y del máximo tribunal es precisamente eso, la imparcialidad, que la justicia sea ciega y sorda para poder garantizar a todas y todos un fallo que responda esencialmente a los criterios de justicia y equidad. Qué interesante, Patricio, tu primer tema, porque en el fondo aquí lo que vemos es un mal uso, ¿no?, de facultades que son fundamentales para el desarrollo correcto de un país. Y porque además, primero, no todos
pueden llegar a litigar por los costos procesales de tiempo y económico ante el máximo tribunal, que es la Corte Suprema. Por lo tanto, ya eso significa que no existe una igualdad de acceso a la justicia y finalmente quienes acceden en esta modalidad, y en este caso a estos determinados ministros de la Corte Suprema, sin duda están en una ventaja de todo desleal frente a las otras contrapartes. Pasemos de tema, Patricio. Otro de los que tú elegiste para esta conversación es el sueldo de Marcela Cubillos. Bueno, primero que nada aquí hay que decir que Marcela Cubillos, exdiputada, exministra de Educación, exconvencional, hoy día candidata a alcaldesa por Las Condes, por el pacto político de Chile Vamos, ha sido profusamente cuestionada en los últimos 2 días porque se ha dado a conocer que ella percibía un sueldo de 17 millones de pesos mensuales como docente de la Universidad San Sebastián. Y aquí los puntos controvertidos o que puedan ser objeto de una discusión dicen relación fundamentalmente con, primero, en qué condiciones percibió esa remuneración. El cuestionamiento que se hace en primer lugar es que habría recibido esa remuneración no ejerciendo su cargo de docente y estando en el extranjero. Unos podrán discutir el monto o cuantía de la remuneración que recibía como docente, que claramente escapa a la media nacional e incluso internacional. Y además porque estamos justamente en un proceso de cuestionamiento o crisis política, toda vez que justamente se discute si se legisla o no una suerte de ley que condone a los deudores del crédito con aval del Estado, por ejemplo. Además, cuáles eran las funciones por las cuales se les remuneraba con 17 millones de pesos. Y fundamentalmente porque ella es una actriz de la política nacional. Lo dijimos recién, ha sido diputada, ha sido ministra de Educación, convencional y hoy día candidata a diputada por una de las comunas más importantes del país. No, no es menor lo que aquí se dice, Patricio, porque estamos hablando además de la esposa de un conocido político chileno, ¿no? Por cierto, ella es pareja del o cónyuge del ex senador por la región de Los Ríos, ex diputado por Las Condes, ex ministro de Defensa y ex presidente de Renovación Nacional, Andrés Alamán Zavala. Mm. Pero sin duda que el punto político es, si usted va a recibir una remuneración, debe prestar un servicio y debe prestar un servicio porque además habría que determinar si los fondos que recibe la ex ministra de Educación de alguna manera o no puedan eventualmente provenir de fondos públicos que perciba la propia Universidad San Sebastián. Bueno, ahí es cuando uno dice, Patricio, de una u otra manera se deja entrever ahí, ¿no? Esto que pasa en altas esferas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo se pueden ir, eh, no sé, eh, uniéndose cabos sueltos para llegar a temas que en el fondo buscan el beneficio justamente de aquellos grupos, ¿no? Es un tema, sin duda alguna, Patricio. Eh, Digámoslo claramente, Luis Alberto, la clase política, la élite política, no contribuye mucho a evitar las dudas y cuestionamiento a su actuar político. Y esto ya se ha traducido en una práctica que militantes, funcionarios, autoridades de un determinado sector político, cuando termina un gobierno determinado, se, comillas, refugian en determinadas universidades o centros de estudio, lo que de alguna manera pasa a ser una suerte de caja
pagadora, y uno podría cuestionarse si esas universidades o centros de estudios en algún momento o bajo un determinado gobierno recibieron o no favores, privilegios que se traduzcan en una suerte de vuelta de mano. Mm. Estoy leyendo aquí al lado, ¿no? Algunas informaciones relacionadas con eso. Y aquí queda claro que lo va a investigar la Superintendencia de Educación Superior. Patricio, hay un tema importante que hablar aquí, ¿no? Cuando se habla de devolver favores, en la tipificación o estudios que profundizan en el mundo entero, lo digo porque lo he leído, hace poco lo comentábamos en el programa Ventana Informativa con el colega Gerson López, eh, la corrupción incluye este concepto, la vuelta de favores. Entonces, es un tema Por cierto, bien potente. Por cierto, y esperamos que la Superintendencia de Educación de Educación Superior juegue un rol investigativo y que pueda emitir un informe que finalmente dé luces sobre estos hechos que al menos llaman la atención. Bueno, lo que tengo que decir finalmente, dentro de lo que estoy mirando acá en las informaciones, en el monitor que miro, que la Fiscalía inicia una investigación penal contra Marcela Cubillo ante la polémica por millonarios sueldos en esta universidad privada. Bueno, cambiamos de tema, Patricio. Ha estado polémico usted, pero usted no inventa las polémicas, ¿no, Patricio? Eso es lo más importante. Para Eh, nada. el tercer tema, las inversiones públicas en la región de los ríos. Ese es otro tema que ha puesto aquí para el día de hoy nuestro comentarista Patricio Ulloa. ¿Por qué incluyó este tema, Mira, Patricio? Luis Alberto, porque en definitiva, no solo en la región de los ríos, puedo citar, por ejemplo, el caso del Hospital de la Unión, el caso de las plazas de Valdivia o el caso ahí de la calle Pérez Rosales, es que en definitiva pareciera que en pleno siglo XXI a las autoridades nos sigue faltando algo de sentido común. ¿Y por qué digo esto? Porque todos estos proyectos están paralizados por hallazgos arqueológicos. Existe una ley de monumentos Mm. nacionales, ¿no es cierto?, que regula cuando existen hallazgos arqueológicos, lo que sin duda paraliza las obras y se traduce en un costo económico mayor y en definitiva en la postergación de las soluciones que implican estas inversiones. Entonces, lo que debería ocurrir, y uno aspiraría a que nuestros legisladores fueran a ese punto, es que existiera una normativa que considerara una suerte de preinversión de manera que cada vez que se vaya a hacer algún tipo de inversión, previamente se determine que estos sitios son o no susceptibles de hallazgos arqueológicos, de investigación arqueológica, de manera que cuando se liciten definitivamente estos proyectos, la obra se ejecute sin cuestionamiento alguno. Es lamentable, pero uno podría hacer un catastro no solo regional, sino nacional de la cantidad de inversión pública paralizada porque no se adoptan medidas de manera preventiva o previas a la inversión propiamente tal. Te escucho con suma atención, hemos sido testigos, hemos conversado con personas que están relacionadas con este hecho, con autoridades que se han manifestado al respecto, y parece que uno estuviera viviendo en dos países, ¿no? Porque se supone que por esa naturaleza de ser gregarios que tenemos los seres humanos, de vivir en comunidad, y ese vivir en comunidad significa que todos tenemos que propender al bien común de esa comunidad y que todos tenemos que aportar desde los diferentes rubros. Entonces, cuando nos encontramos aquí, por eso digo dos países, unos que quieren construir y otras entidades, ¿no?, que por uno u otro motivo impiden que ese avance. ¿Por qué no se puede trabajar más rápido para solucionar? Porque esto
nos afecta a todos, Patricio. Bueno, creo que hay una excesiva burocracia, creo que hay mucha normativa que no se comunica entre sí y hay un déficit legislativo, sin lugar a duda. Son los legisladores quienes tienen que mejorar las normas, simplificar los procedimientos para que efectivamente estas situaciones no se produzcan. Insisto en el concepto que previo a la inversión pública debería haber una suerte de evaluación técnica de que los terrenos no son objeto de hallazgos arqueológicos y si lo son, se resuelvan previamente a la ejecución de la inversión adjudicada. Caso contrario, vamos a tener estos problemas de manera permanente con retrasos, mayores costos y lo que es más grave, con la postergación de la solución para la ciudadanía, sea en el ámbito vial, de salud, habitacional o en el que usted quiera asignarle tal categoría. El mundo al revés. Eso es lo que me suena a mí, Patricio. Ya tenemos un ejemplo, bueno, el caso del Hospital de la Unión, el caso de las plazas en el centro de la ciudad de Valdivia, que va para los 5 años, Patricio. Entonces uno dice, wow, ¿cómo mejoramos esto para poder avanzar en estas inversiones? No, bueno, una son más importantes que otras, sin lugar a duda, pero en su conjunto todas son importantes. Así es. Patricio, Patricio Ulloa Heinson, como siempre, usted aquí preparado, frente ahí a la cámara. Gracias por hacerte un rato y poder conversar de estos temas. ¿Qué le podemos decir como corolario a las personas que nos están mirando? Bueno, yo creo que lo que se necesita siempre es una ciudadanía mucho más activa, más empoderada, no solo hablar del cuarto poder, ¿no es cierto?, que es el periodismo, yo creo que hay que hablar del quinto poder, ¿ah?, que son la opinión pública informada a través de las hoy día redes sociales, con la inmediatez de las comunicaciones. Creo que se necesita eso fundamentalmente, y ahora que estamos en un escenario ya en tierra derecha electoral, de elección de autoridades comunales y regionales, una buena instancia también para que la ciudadanía pueda exigir una calidad en el discurso y en la acción de los candidatos y candidatas que están desplegados en nuestra región de los ríos. Patricio Ulloa, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Le agradezco muchísimo su intervención. Creo que han sido 18, 19 minutos bien usados porque a las personas hay que hablarles de esto también, Patricio. Eh, Nos juntamos pronto con... Me gustó ya que usted no puede venir a los estudios, ¿no? Porque está con mucho trabajo. Me gustó la idea esta de que se una desde donde esté y conversemos estos temas también que usted elige para sus comentarios, Patricio. Muchas gracias. Perfecto, Luis Alberto, muchas gracias. Si usted me pide y me permite esta licencia, yo quisiera enviarles un caluroso saludo a mis padres, Violeta del Carmen, Jason Borken y Carlos Octavio Yoa Lavandero, que están algo delicados de salud, pero permítame esta licencia, Luis Alberto, muchas gracias. Gracias a usted, por supuesto, y nos unimos a ese saludo a los padres de nuestro cotizado y querido comentarista Patricio Ulloa. Un abrazo, Patricio. Gracias, Luis Alberto, un saludo cordial.